Hola a todos. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte más contenido. Te lo agradezco mucho y hasta la próxima. ¿Y si simplemente vuelvo a casa y me presento ante mis padres? Ellos no podrán negar que estoy viva técnicamente. Sí, pero legalmente tu estatus aún tendrá que ser restaurado a través del tribunal. Además, hay riesgo de que en un encuentro personal la situación se salga de control, emociones, posiblemente agresión. Entiendo, asintió Sofía. Pero aún así quiero encontrarme con ellos cara a cara. En ese caso, Sánchez sacó algunos papeles de una carpeta. Te recomendaría lo siguiente: ya hemos presentado una solicitud preliminar en el tribunal. Tenemos copias de todos los documentos que confirman tu identidad, pasaporte extranjero, licencia de conducir, extractos de cuentas bancarias de Alemania. También tenemos testimonios de testigos que pueden confirmar que estabas en Berlín en el momento de tu supuesta muerte. Así que la parte legal del asunto está en proceso de resolución. ¿Y qué propones?, preguntó Sofía. Que el encuentro no sea en su casa, sino en un lugar neutral, en presencia de nuestros abogados. Para que todo esté registrado y no haya posibilidad de manipulación o presión. Sofía reflexionó. Por un lado, la propuesta de Sánchez era razonable. Por otro, quería sorprender a su familia y ver su reacción genuina, no rostros preparados de antemano. ¿Y si aparezco de repente en la misa conmemorativa?, se sorprendió Sánchez. Marina averiguó que mi familia está organizando un servicio memorial en el aniversario de mi muerte este domingo en la iglesia de San Nicolás. El aniversario de mi muerte es el momento ideal para mi resurrección, ¿no crees? Sánchez negó con la cabeza. Es muy arriesgado, señorita Fernández. En la iglesia habrá gente, habrá un sacerdote, esto podría convertirse en un escándalo. Exactamente eso es lo que quiero, dijo Sofía. Quiero que todos sus conocidos, todos sus socios comerciales, todos sus amigos sepan lo que hicieron, que me declararon muerta por dinero, que organizaron un funeral falso, colocaron una lápida en el cementerio. Quiero que sientan la misma vergüenza e humillación que sentí yo cuando me acusaron de robo. Sánchez suspiró. Entiendo tu sentimiento, pero un escándalo público podría complicar la resolución legal de la situación. Podría ser usado en tu contra en el tribunal. ¿De qué manera?, se sorprendió Sofía. ¿Acaso la aparición de la hija muerta en su propia misa conmemorativa no es una prueba directa de fraude? Sí, pero la forma importa, explicó Sánchez. Si montas una escena, si gritas y acusas, si todo se convierte en un escándalo, podría interpretarse como un intento de manchar la reputación de la familia. Podrían presentarlo como un conflicto personal contigo, como tu venganza por viejos agravios. Sofía reflexionó. Las palabras del abogado tenían sentido. Pero el deseo de ver los rostros de sus padres y su hermana en el momento de su aparición era demasiado fuerte. Está bien, dijo finalmente Sofía. Encontremos un compromiso. Iré a ese servicio, pero no montaré una escena. Apareceré tranquilamente, les haré saber que sé de todas sus maquinaciones, y si empiezan a negarlo o a amenazar o a intentar escabullirse de alguna manera, entonces me dirigiré a todos los presentes. Sánchez aceptó a regañadientes este plan. Se decidió que uno de sus asistentes acompañaría a Sofía a la iglesia, y el propio Sánchez esperaría cerca, listo para intervenir si fuera necesario. Faltaban unos días para el domingo. Sofía se preparaba para el encuentro inminente, ensayando cada palabra, cada gesto.
Quería ser fuerte, mostrar que su traición no la había quebrado, sino que la había hecho más fuerte. El sábado por la noche, Marina le trajo un paquete inusual, una grabación de su propio funeral. ¿Estás segura de que quieres ver esto?, preguntó Marina con cautela. Es bastante espeluznante. Debo saber hasta dónde llegaron, respondió Sofía con firmeza. Debo ver cuán lejos llegaron en su engaño. Marina encendió la grabación. En la pantalla apareció la misma iglesia a la que Sofía planeaba ir al día siguiente, llena de gente, muchos de los cuales conocía, colegas, amigos de la familia, parientes lejanos, todos de negro con rostros de luto. En el centro, un ataúd con su fotografía, junto a él, sus padres, Inés, todos en lágrimas. Víctor Andrés pronunciaba un discurso, su voz temblaba de emoción. Sofía era la luz de nuestras vidas, siempre responsable, siempre confiable, la hija ideal, la hermana ideal, la empleada ideal. Su partida es una pérdida irreparable para toda nuestra familia. Sofía miraba esta escena y le parecía que estaba en una película surrealista. Su padre, que 2 años atrás la había acusado de robo y estaba dispuesto a llevarla a juicio, ahora hablaba con voz temblorosa sobre sus virtudes. Su madre, que había apoyado esas acusaciones, ahora lloraba, llevándose un pañuelo a los ojos. Su hermana, que había robado dinero y la había incriminado, ahora estaba con la cabeza gacha, como si estuviera abrumada por el dolor. ¡Qué hipócritas!, pensó Sofía. ¡Qué personas falsas y corruptas! Luego, en la grabación, se mostró el proceso del funeral, una urna con sus supuestas cenizas siendo bajada a la tierra, una lápida con su nombre y fechas de vida, flores en la tumba recién cavada. Sofía apagó la grabación. Ya no necesitaba ver más. Había entendido. Su familia no solo la había traicionado, la habían borrado literalmente de la vida, hicieron todo para que no quedara ni siquiera un recuerdo de ella, solo lo que les convenía. Mañana todo terminará, dijo Sofía a Marina. Mañana resucitaré de entre los muertos y exigiré respuestas por todo lo que hicieron. El domingo amaneció nublado, nubes grises cubrían el cielo, lloviznaba. Sofía eligió cuidadosamente su atuendo para su resurrección. Finalmente, se decidió por un vestido negro estricto, acorde con el ambiente general del servicio conmemorativo. Se recogió el cabello en un elegante moño, el maquillaje mínimo pero impecable, sin lujos llamativos, sin detalles estridentes, solo dignidad y moderación. Llegó a la iglesia a las 10 de la mañana, cuando el servicio ya debía haber comenzado. A su lado estaba un joven asistente de Sánchez con una carpeta de documentos. Sofía reconoció el coche de su padre y algunos de sus socios comerciales. ¿Lista?, preguntó Arturo, mirando el rostro pálido pero decidido de Sofía. Como nunca, respondió ella y empujó la pesada puerta de la iglesia. El servicio conmemorativo estaba en pleno apogeo, el sacerdote recitaba oraciones, su voz resonaba en las altas bóvedas. Todos los presentes estaban de pie con las cabezas inclinadas. En la primera fila estaba la familia Fernández, Inés, Víctor Andrés, Ana con su esposo, un hombre alto y rubio de rostro inexpresivo. Sofía se detuvo por un momento en la entrada, absorbiendo la escena, su propio servicio conmemorativo, personas llorando a unos metros de ella, viva y saludable. Luego comenzó a caminar lentamente por el pasillo central, el sonido de sus tacones sobre el suelo de piedra atrajo la atención de las personas más cercanas al pasillo. Alguien se dio la vuelta, alguien empujó a su vecino de fila, se escuchó un susurro,
el sacerdote se desconcentró al ver que la atención de la congregación estaba siendo atraída por algo detrás de él. Sofía llegó al centro de la iglesia y se detuvo. Ahora todos la miraban. Algunos con curiosidad, otros con irritación. A nadie le gusta que interrumpan un servicio conmemorativo. Ella se quitó tranquilamente el sombrero con velo que cubría su rostro, y entonces comenzó el caos. Alguien jadeó, alguien gritó, una mujer mayor se desmayó y se desplomó en los brazos del hombre que estaba a su lado. Entre los presentes se levantó un murmullo. Pero lo más interesante ocurría en la primera fila. Víctor Andrés palideció tanto que parecía que iba a seguir el ejemplo de la tía. Inés se quedó con la boca abierta, incapaz de pronunciar una palabra. Ana se aferró al brazo de su esposo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lamento llegar tarde a mi propio servicio conmemorativo, dijo Sofía. El camino desde el mundo de los muertos tomó más tiempo del que esperaba. Nadie respondió, parecía que todos en la iglesia habían olvidado cómo respirar. La voz de su padre sonó insegura, como si dudara de lo que veía. ¿Eres realmente tú? ¿A quién esperabas ver, papá? Respondió Sofía. Dios mío. Susurró su madre, llevándose la mano al corazón. ¿Cómo es posible? Es muy simple, mamá. Nunca morí. Ustedes lo sabían perfectamente cuando organizaron mi falso funeral, cuando falsificaron los documentos de mi muerte, cuando llevaron a cabo esta ceremonia. Sofía señaló la iglesia. Escuchen todos. Esta familia, mis padres y mi hermana, me declararon muerta por dinero. Organizaron un funeral falso, colocaron una lápida en el cementerio. Me acusaron de robo y me obligaron a huir del país. Y cuando comencé una nueva vida, decidieron declararme oficialmente muerta para apoderarse de mi herencia. Entre los invitados se levantó un murmullo, muchos comenzaron a mirar a la familia Fernández con desconcierto. Víctor Andrés intentó objetar, pero su voz temblaba. Sofía, claramente no estás en tus cabales. ¿No estoy en mis cabales? Sofía se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Me enterraron? ¿Se volvieron locos? ¿Cómo se les ocurrió hacer algo así? Ana intentó escabullirse discretamente, moviéndose hacia la salida de la iglesia, pero Sofía notó el movimiento. ¿A dónde vas, hermanita? ¿No quieres escuchar lo que tengo que decir sobre tu nueva casa, sobre ese apartamento que me dejó la abuela? Ana se quedó inmóvil, como un conejo ante un depredador, el miedo desfiguraba su rostro. Creo que deberíamos discutir esto en otro lugar, dijo Víctor Andrés, dándose la vuelta. No, papá, negó Sofía con la cabeza. Creo que a todos les interesará saber cómo me declararon muerta para quedarse con mi herencia, cómo falsificaron documentos con la ayuda de sus conexiones en el consulado, cómo llevaron a cabo este falso funeral. Por cierto, ¿qué pusieron en el ataúd? Siempre quise saberlo. Sofía alzó la voz para que todos en la iglesia pudieran escucharla. Esta familia falsificó mi muerte por dinero. Ana, tú me acusaste de robo, me obligaste a huir del país, y luego, cuando comencé una nueva vida, decidieron declararme oficialmente muerta para quedarse con mi herencia. Entre los invitados se levantó un murmullo, muchos comenzaron a mirar a la familia Fernández con desconcierto. Víctor Andrés intentó objetar, pero su voz temblaba. Sofía, claramente no estás en tus cabales. ¿No estoy en mis cabales? Sofía se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Me enterraron? ¿Se volvieron locos? ¿Cómo se les ocurrió hacer algo así?
Ana intentó escabullirse discretamente, moviéndose hacia la salida de la iglesia, pero Sofía notó el movimiento. ¿A dónde vas, hermanita? ¿No quieres escuchar lo que tengo que decir sobre tu nueva casa, sobre ese apartamento que me dejó la abuela? Ana se quedó inmóvil, como un conejo ante un depredador, el miedo desfiguraba su rostro. Creo que deberíamos discutir esto en otro lugar, dijo Víctor Andrés, dándose la vuelta. No, papá, negó Sofía con la cabeza. Creo que a todos les interesará saber cómo me declararon muerta para quedarse con mi herencia, cómo falsificaron documentos con la ayuda de sus conexiones en el consulado, cómo llevaron a cabo este falso funeral. Por cierto, ¿qué pusieron en el ataúd? Siempre quise saberlo. Sofía alzó la voz para que todos en la iglesia pudieran escucharla. Esta familia falsificó mi muerte por dinero. Ana, tú me acusaste de robo, me obligaste a huir del país, y luego, cuando comencé una nueva vida, decidieron declararme oficialmente muerta para quedarse con mi herencia. Sofía sacó una carpeta de su bolso. Aquí tengo todas las pruebas de su fraude, copias de los documentos falsificados que prepararon, pruebas de que estaba viva y en Berlín todo este tiempo, testimonios de personas que ayudaron a organizar esta farsa y que ahora están dispuestas a testificar en su contra. Inés palideció, Víctor Andrés se tambaleó e Inés tuvo que apoyarse en el banco. Les diré algo, continuó Sofía. Ya he presentado una denuncia en la Fiscalía por fraude y falsificación de documentos. He contratado a los mejores abogados para restaurar mi estatus legal y recuperar todo lo que me robaron. Y no me detendré hasta que se haga justicia. Sofía, escucha, Ana dio un paso adelante, su rostro mostraba una expresión suplicante. Te devolveré el apartamento, lo juro, solo no hagamos esto público. Ya es demasiado tarde, Ana, negó Sofía con la cabeza. Hace 2 años eligieron su camino, ahora yo elijo el mío, y mi camino es la verdad y la justicia, por amarga que sea. Te arrepentirás de esto, siseó Inés. ¿Qué familia? Preguntó Sofía amargamente. ¿La que me repudió por dinero? ¿La que prefirió creer en mi culpabilidad sin una sola prueba real? ¿La que me declaró muerta por la herencia? No, mamá, ustedes destruyeron nuestra familia hace 2 años. Yo solo vine a restaurar la justicia. Con estas palabras, Sofía se dio la vuelta hacia los presentes en la iglesia. Les pido disculpas si mis palabras les parecieron exageradas, hizo una pausa, mirando los rostros atónitos. Mi familia me declaró muerta para quedarse con mi herencia, pero estoy viva y estoy dispuesta a luchar por la verdad. En la iglesia estalló el caos, la gente se levantaba y salía corriendo del edificio. Sofía vio a Marina entre los invitados, de pie en una esquina con una sonrisa triunfante. Te lo dije, mamá, destruiré todo lo que has construido, dijo Sofía, dando un paso hacia su madre. No, papá, yo te destruiré a ti, respondió Sofía en voz baja. No físicamente, por supuesto, pero tu reputación y tu negocio basado en mentiras llegarán a su fin. El karma te castigará y yo lo ayudaré. Sofía se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida de la iglesia. Sentía decenas de ojos siguiéndola, sentía las miradas de asombro, escuchaba los susurros y las exclamaciones de sorpresa. En los escalones de la iglesia la esperaban un hombre alto con un traje estricto y una mujer con una carpeta de documentos, sus abogados. Junto a ellos había una persona con una cámara de video y un policía uniformado. ¿Todo salió según el plan?, preguntó el hombre. Incluso mejor, asintió Sofía.
No esperaban esto, y a juzgar por su reacción, tenemos más que suficientes pruebas. Estamos listos para la siguiente fase, dijo la mujer abogada. Los documentos para restaurar tu estatus legal ya han sido presentados, la denuncia en la fiscalía también. Ahora solo queda esperar la reacción oficial. Aquí está, dijo Sofía, asintiendo hacia las puertas de la iglesia, de donde salían Víctor Andrés e Inés, acompañados por Ana y su esposo. Los cuatro se detuvieron al ver al policía y la cámara. Víctor Andrés Fernández, dijo el hombre oficialmente. Tengo una citación para que comparezca a declarar en el caso de fraude y falsificación de documentos. Sofía observó cómo su padre tomaba mecánicamente el papel, su rostro permanecía impasible, pero sus ojos delataban confusión y miedo. Aún no hemos terminado, dijo Inés, lanzando una mirada furiosa a su hija. Esto es solo el comienzo, pagarás por esto. Los siguientes meses estuvieron llenos de batallas legales. Sofía oficialmente resucitó, su estatus de persona viva fue restaurado. El caso contra la familia Fernández ganaba fuerza, el fraude con los documentos de su muerte resultó ser solo la punta del iceberg. Durante la investigación, salieron a la luz numerosas irregularidades financieras en la empresa Fernández. La compañía, una vez próspera, ahora estaba al borde de la bancarrota. Los accionistas, al enterarse de las irregularidades, exigieron la renuncia de Víctor Andrés. La reputación de la familia Fernández estaba arruinada. Sofía no sentía alegría al observar la caída de su familia, solo amargura y arrepentimiento de que todo hubiera terminado así, que su propia familia la hubiera enterrado por dinero. La audiencia final del caso tuvo lugar exactamente 6 meses después de aquel memorable día en la iglesia. Sofía estaba sentada en la sala del tribunal, observando cómo su padre, una vez poderoso empresario, ahora parecía haber envejecido 10 años, entraba acompañado de su abogado. Ana no estaba en la audiencia, se había divorciado apresuradamente y había huido del país en cuanto comenzaron los problemas. Cuando el juez leyó el veredicto, una sentencia suspendida para Víctor Andrés y una multa considerable, Sofía sintió un extraño alivio. No porque su padre hubiera evitado la cárcel, algo que, siendo honesta, ella tampoco deseaba, sino porque esto significaba el fin de una larga y agotadora lucha. Víctor Andrés e Inés se acercaron a ella después de la audiencia, sus rostros mostraban una mezcla de ira y desesperación. ¿Qué es esto?, preguntó Inés, mirando el sobre que Sofía les entregó. Es la transferencia de la propiedad del apartamento, explicó Sofía. He restaurado mi derecho de propiedad, pero no planeo vivir allí y no quiero echarlos a la calle sabiendo que lo han perdido casi todo. Víctor Andrés miró el sobre sin comprender. He transferido el apartamento a su nombre, dijo Sofía. Pueden vivir allí. Es lo último que hago por ustedes como hija. Después de esto, nuestros caminos se separan para siempre. ¿Por qué?, preguntó Inés en voz baja después de un momento. Porque no quiero ser como ustedes, respondió Sofía simplemente. No quiero que mi vida esté guiada por la venganza o la codicia. La abuela me dejó ese apartamento porque confiaba en que cuidaría de su legado. Y para mí, su legado no son las paredes ni los metros cuadrados, sino sus lecciones sobre bondad y perdón. Sofía se dio la vuelta para irse, pero la voz de su padre la detuvo. Yo, no sé qué decir. No necesitas decir nada, papá. Solo quiero que sepas que hice esto no por ustedes, sino por mí, para seguir adelante sin esta carga. Con esas palabras, Sofía salió de la sala del tribunal. Afuera la esperaba Marina. ¿Y bien?,
Preguntó su amiga. Se acabó, sonrió Sofía libremente. ¿Cuáles son tus planes ahora? Volveré a Berlín, respondió Sofía, mirando el sol que asomaba entre las nubes. Allí está mi nueva vida, mi trabajo, mis amigos. Madrid, para mí, ahora es solo el pasado. ¿No tienes miedo de que intenten hacerte daño de nuevo? Preguntó Marina preocupada. Sofía negó con la cabeza. No. Ya no tienen nada que quitarme. Y yo he ganado lo más importante, mi libertad. El resto no importa. De camino al aeropuerto, Sofía reflexionaba sobre el largo camino que había recorrido en el último año, de exitosa directora financiera exiliada, de hija muerta a mujer que recuperó su nombre y dignidad. Detrás de ella quedaba el pasado, y mirando por la ventanilla del avión mientras Madrid se alejaba, sabía que, pasara lo que pasara en el futuro, lo superaría. Porque lo peor ya había quedado atrás. Había resucitado de entre los muertos, recuperado su nombre y dignidad, y ahora la esperaba un nuevo capítulo en su vida, un capítulo que escribiría ella misma, sin la sombra de antiguos agravios y decepciones. A veces, para comenzar realmente a vivir, hay que renacer para uno mismo, para nuevas posibilidades, para un futuro en el que ya no serás una víctima, sino la dueña de tu propio destino. Fin. Sofía no respondió a ninguno de los mensajes. En lugar de eso, llamó a un taxi para ir al aeropuerto. El último mensaje llegó cuando ya se estaba subiendo al coche, de Arsenio: lo siento, Sofía, pero sé todo. Tu padre me llamó. No puedo estar con alguien que roba a su propia familia. Adiós y que te vaya bien. Él creyó en la mentira sin siquiera escuchar su versión, sin darle una oportunidad de explicarse. Que le vaya bien, pensó Sofía. Allá él. A primera hora de la mañana siguiente, ya estaba en el aeropuerto. Mirando el tablero de salidas, Sofía reflexionaba sobre a dónde ir. Solo sabía una cosa: debía alejarse lo más posible de esa ciudad, de ese país. Se acercó al mostrador de facturación. Un billete a Berlín, por favor, dijo. El avión despegó junto con el sol naciente, llevando a Sofía hacia una nueva vida donde no había lugar para su antigua familia. Parte tercera, nueva vida. Berlín recibió a Sofía con lluvia y frío. El cielo gris, el asfalto mojado, el idioma desconocido a su alrededor. Estaba de pie en la salida del aeropuerto de Tegel, aferrando el mango de su maleta y sintiéndose completamente perdida. Por primera vez en su vida, no tenía un plan, ni un propósito, ni siquiera una idea de qué hacer a continuación. Sofía tomó un taxi hacia el centro de la ciudad. El conductor, un turco mayor con un rostro amable, intentó entablar conversación, pero ella respondió con monosílabos. No estaba de humor para charlas triviales. ¿Es tu primera vez en Berlín?, preguntó él, mirándola por el espejo retrovisor. Sí, vengo aquí por trabajo, mintió ella. No importaba, nunca volvería a ver a ese hombre. El trabajo, eso es bueno. ¿En qué distrito te quedarás? Todavía no lo he decidido. Si necesitas un consejo, Neukölln es una buena opción. Muchos rusos, serbios, turcos. Un distrito internacional y los apartamentos no son tan caros como en el centro. Sofía asintió, tomando nota mentalmente. Realmente necesitaba un lugar donde quedarse, al menos por un tiempo. Gracias por el consejo. De nada, Fraulein. Llevo 20 años viviendo en Berlín, conozco la ciudad como la palma de mi mano. El taxi se detuvo frente a un pequeño hotel en el centro.
Sofía pagó, dejando una generosa propina. Después de todo, el dinero aún no era un problema para ella. Gracias, dijo el conductor. De nada, respondió ella, entrando en el modesto vestíbulo. La habitación del hotel resultó ser pequeña pero limpia. Sofía dejó su maleta y, al quedarse sola, se dio cuenta de la magnitud de lo ocurrido. Estaba sola, sin familia, sin prometido, sin trabajo, en un país extranjero donde no conocía a nadie y nadie la conocía. Las lágrimas brotaron y Sofía se permitió llorar. Lloró durante mucho tiempo, desahogándose, llorando por la traición, por los sueños rotos, por la confianza perdida. Lloró hasta que se le acabaron las lágrimas y solo quedó el vacío. Basta, se dijo a sí misma, levantándose de la cama. Basta de compadecerte. Necesitas actuar. Sofía sacó su portátil y comenzó a buscar información sobre la vida en Berlín, cómo encontrar un apartamento, cómo tramitar documentos, cómo conseguir un trabajo. Afortunadamente, no tenía problemas con el idioma, hablaba inglés con fluidez y alemán bastante bien, aunque con acento. Durante la semana siguiente, Sofía se dedicó por completo a establecerse en su nuevo entorno. Encontró un pequeño apartamento en el distrito de Neukölln. El taxista tenía razón, allí vivían muchos inmigrantes y los precios eran razonables. Abrió una cuenta en un banco local y presentó los documentos para obtener un permiso de residencia. Gracias a su diploma de una universidad prestigiosa y a su experiencia laboral en una gran empresa, el proceso fue considerablemente más fácil. Luego comenzó la búsqueda de empleo. Sofía envió su currículum a decenas de empresas y asistió a varias entrevistas. En todas partes le preguntaban lo mismo, ¿por qué decidió mudarse a Alemania? Y en todas partes, ella respondía con una leyenda preparada de antemano: quería ampliar mi experiencia profesional, probarme en el mercado internacional. Nadie debía saber la verdad, nadie debía sospechar del escándalo y la traición que la habían obligado a huir de su ciudad natal, dejando atrás todo lo que le importaba. A la cuarta semana de búsqueda, finalmente tuvo suerte. Una empresa auditora internacional le ofreció el puesto de analista financiera. Era un descenso en comparación con su posición como directora financiera en vertical, pero Sofía estaba contenta de todos modos. Lo importante era empezar. Los primeros meses en el nuevo trabajo fueron difíciles. Aunque Sofía conocía bien la teoría y tenía una rica experiencia práctica, tuvo que adaptarse a nuevos estándares, nuevos requisitos, una nueva cultura corporativa. Además, a pesar de su buen conocimiento del idioma, a menudo no entendía las bromas de sus colegas, las referencias a realidades locales, los matices imperceptibles de la etiqueta empresarial alemana. Pero Sofía era persistente. Trabajaba más que nadie, llegaba antes y se iba más tarde, asumía tareas adicionales, estudiaba las especificidades del mercado alemán por las noches. Poco a poco, sus colegas comenzaron a notar sus esfuerzos, y su jefe, Rockland, un alemán mayor con la pedantería de un maestro de escuela, comenzó a asignarle proyectos más responsables. Frau Fernández, su análisis del estado financiero de la empresa es el más detallado y preciso que he visto en años, le dijo una vez, devolviéndole una gruesa carpeta con un informe. Fue la primera alabanza que Sofía recibió en su nuevo trabajo, y le calentó el alma. Eso significaba que estaba en el camino correcto, que podía empezar de nuevo. El trabajo ocupaba casi todo su tiempo, y eso le convenía. Cuanto más trabajaba, menos tiempo le quedaba para pensar en el pasado, en la soledad. Casi no se comunicaba con sus colegas fuera de la oficina, rechazaba invitaciones a fiestas corporativas, no intentaba hacer amigos.
como si hubiera erigido una barrera invisible a su alrededor que no dejaba entrar a nadie. En su pequeño apartamento en Neukölln, pasaba el mínimo tiempo posible, solo para dormir y cambiarse de ropa. Los muebles allí eran escasos, solo una cama. Nada personal, como si no viviera allí, sino que solo se alojara temporalmente. La única persona de su vida pasada con la que mantenía contacto era su antigua compañera de cuarto y amiga, Marina. Se conocieron en la universidad cuando compartían apartamento y, desde entonces, mantuvieron una relación cálida. Marina era la única a quien Sofía le contó la verdad sobre lo que había sucedido en Vertical. Siempre supe que tu hermanita era una pieza, dijo Marina durante su primera videollamada. Pero llegar a acusarte de robo. ¿Y tus padres, cómo pudieron creerlo? No lo sé, suspiró Sofía. Supongo que Ana siempre fue su favorita. Y yo solo era conveniente, confiable, alguien en quien podían apoyarse. ¿Volverás alguna vez?, preguntó Marina con firmeza. Nunca, respondió Sofía con determinación. Estoy comenzando una nueva vida aquí en Berlín. Aguanta, amiga. Si necesitas algo, solo dímelo. Sofía estaba agradecida por el apoyo, pero trataba de no abusar de la amistad. Se comunicaban cada 1 o 2 semanas, intercambiaban noticias, pero Sofía nunca le pedía ayuda a Marina. Decidió arreglársela sola. Los meses se convirtieron en años en la rutina de establecerse y ascender. Fue promovida a analista senior y, 6 meses después, se convirtió en jefa de un pequeño departamento. Su situación financiera se estabilizó, pudo mudarse a un apartamento más espacioso en el distrito de Charlottenburg, más prestigioso y tranquilo que Neukölln. Compró un Volkswagen usado pero confiable y comenzó a ahorrar dinero. Externamente, su vida se había estabilizado, pero internamente, Sofía seguía siendo tan cerrada y solitaria como siempre. No tenía vida personal, solo trabajo, casa, sueño, y de nuevo trabajo. Un círculo cerrado del que no intentaba escapar. En raros momentos de sinceridad consigo misma, Sofía admitía que eso no era vida, sino supervivencia, como si hubiera congelado sus sentimientos y deseos, como si la verdadera Sofía se hubiera quedado en Moscú. En Berlín, vivía, pero no sabía por dónde empezar. Y luego, apareció Tomás en su vida. Era un nuevo cliente, propietario de una pequeña pero exitosa empresa de materiales de embalaje ecológicos. Sofía fue asignada para manejar sus asuntos. Desde su primer encuentro, surgió una simpatía mutua. Tomás admiraba su profesionalismo, su habilidad para ver soluciones donde otros solo veían problemas. Sofía sintió interés por el hombre. Tomás no era como Arsenio, su ex prometido, no tan llamativo ni tan seguro de sí mismo. Era tranquilo, reflexivo, con una manera de hablar pausada y una mirada atenta. Le recordaba a su padre, al padre que conocía antes de la traición, confiable, sensato, sabio. Después de varias reuniones de negocios, Sofía sintió un miedo creciente de dejar entrar a alguien en su vida, pero algo en sus ojos, en su sonrisa, la hizo aceptar una invitación a cenar. La cena fue mejor de lo que esperaba, hablaron de música, literatura, viajes. Resultó que tenían mucho en común. Tomás, como Sofía, amaba la música clásica, prefería noches tranquilas a fiestas ruidosas, estaba fascinado por la historia del arte. Tenía su propia historia de pérdidas. 3 años atrás, había pasado por un divorcio y, desde entonces, vivía solo, dedicándose por completo a su trabajo. Después de la cena,
la acompañó a casa, le besó la mano galantemente al despedirse y preguntó si podrían verse de nuevo. Sofía aceptó, sorprendiéndose a sí misma con su decisión. Así comenzó su romance, lento, cauteloso, sin apasionadas declaraciones ni actos impulsivos. Se veían una o dos veces por semana, iban al teatro, a museos, a restaurantes tranquilos. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse, le contó a Tomás sobre su vida en Rusia, aunque no toda la verdad. Le dijo que se había ido después de un conflicto con su familia, pero no entró en detalles. Tomás no insistió, tenía suficiente tacto para no remover viejas heridas. Con Tomás, Sofía comenzó a cambiar, sonreía más, se interesaba más por la vida a su alrededor, incluso hizo algunas amistades entre sus colegas. Su apartamento comenzó a llenarse de vida, aparecieron cuadros en las paredes, libros en los estantes, flores en los alféizares. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva. Pero la sombra del pasado no la soltaba, en el fondo, Sofía temía confiar plenamente, temía ser traicionada de nuevo. Cada vez que su relación con Tomás se volvía más seria, instintivamente retrocedía, levantaba barreras, especialmente después de una velada particularmente agradable cuando se sentaron en su salón, bebiendo vino. Parece que estás ocultando algo, no me dejas acercarme, dijo Tomás, notando su distanciamiento. Sofía desvió la mirada. Tengo miedo, admitió finalmente. No confío en el amor. Cada vez que pienso en el futuro, veo el rostro de mi padre diciendo que las pruebas están en mi contra. Necesito tiempo, Tomás. Estoy demasiado acostumbrada a estar sola, a depender solo de mí misma. Él tomó su mano, besándole suavemente los dedos. Tenemos todo el tiempo del mundo, Sofía. No tengo prisa. Así continuaron sus relaciones, cálidas, cercanas, pero con una frontera claramente definida que Sofía no permitía cruzar, ni a Tomás ni a sí misma. Y luego, casi 2 años después de su huida de Moscú, sucedió algo inesperado. Sofía recibió un correo electrónico de su madre. Querida Sofía, espero que al menos leas este mensaje antes de eliminarlo. Han pasado 2 años desde que te fuiste, 2 largos años. En este tiempo, muchas cosas han cambiado. Tu hermana se casó, se mudó a un nuevo apartamento, la empresa se expandió, abrimos una sucursal en San Petersburgo, tu madre se sometió a una cirugía de corazón, pero ahora todo está bien. A menudo pienso en ti, en cómo nos separamos, en esas acusaciones. Estaba equivocado, debí haberte escuchado, debí haberte dado la oportunidad de explicarte. No sé si robaste ese dinero o no, pero eso ya no importa. Lo importante es que perdí a una hija y quiero recuperarla. Por favor, escribe, hablemos. Tal vez no todo esté perdido. Tu padre. Sofía releía el mensaje una y otra vez, sin creer lo que veían sus ojos. Su padre admitía que estaba equivocado, su padre pedía perdón. Eso no era propio de Víctor, nunca admitía sus errores, nunca pedía perdón. Algo no cuadraba, pensó Sofía, y decidió no responder. Era demasiado tarde para disculpas, demasiado dolor le habían causado. Eliminó el mensaje e intentó olvidarlo, pero una semana después llegó otro, esta vez de su madre, Sofía, cariño, soy mamá. Sé que estás enojada con nosotros, y tienes todo el derecho. Por favor, responde, aunque sea para decir que estás bien. Pienso en ti todos los días, todas las noches te veo en mis sueños. Sé que tu padre y yo cometimos un terrible error, debimos haber creído en ti, no en Ana.
Debimos saber que nunca harías algo así, pero estábamos cegados, no sé por qué, orgullo, terquedad. Tu hermana ha cambiado, se ha vuelto más responsable, más seria. Se casó con un buen hombre, trabaja en la empresa, dice que quiere ser como tú. Por favor, escribe aunque sea unas pocas líneas. No encuentro paz, estoy muy preocupada. Con cariño, mamá. Sofía frunció el ceño. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué, después de 2 años de silencio, su familia decidió restablecer el contacto? ¿Por qué escribían cartas tan arrepentidas? Y lo más importante, ¿cómo encontraron su dirección de correo electrónico? La había cambiado cuando se fue de Rusia. Sofía decidió pedirle consejo a Marina. Escucha, Sofía, esto es muy extraño, dijo Marina después de escuchar atentamente. Es muy extraño, especialmente que te escriban ahora, después de 2 años. ¿Por qué no inmediatamente? ¿Por qué no después de 1 mes o 6 meses? ¿Por qué justo ahora? Yo también me lo pregunto, admitió Sofía. Algo no cuadra. Déjame investigar discretamente qué está pasando con los Fernández. Todavía tengo contacto con tu madre, tal vez pueda averiguar algo. Sofía estuvo de acuerdo. Aunque su primer instinto fue ignorar los mensajes, la curiosidad ganó. ¿Qué había sucedido para que su familia buscara contactarla después de 2 años de silencio total? Unos días después, Marina la llamó. Su rostro en la pantalla del portátil parecía preocupado. Sofía, no vas a creerlo. Tu abuela murió. Sofía sintió que su corazón se encogía. La abuela, la madre de su madre, era la única persona de la familia, además de Marina, en quien pensaba con cariño. Una mujer estricta pero justa que siempre trataba a Sofía con especial ternura. Hace 1 mes, un ataque al corazón. Tenía 83 años. ¿Por qué nadie me lo dijo?, preguntó Sofía, sintiendo amargura. Incluso en esto, su familia la había defraudado, no le dieron la oportunidad de despedirse de su abuela. Lo sabían, supuso Marina. Pero eso no es todo. Tu abuela dejó un testamento. El apartamento en el centro de Moscú, lo dejó para ti. Sofía se quedó inmóvil. El apartamento de 3 habitaciones de su abuela en el distrito de Chesty Pury valía una fortuna, un edificio antiguo, techos altos, suelos de parqué, miradores, una verdadera joya moscovita de antes de la revolución. Pero, ¿cómo? Si ella se había ido, no había tenido contacto con la familia durante 2 años. Tal vez tu abuela, a pesar de todo, quería que el apartamento fuera para ti. Tal vez sabía que no eras culpable en el asunto del dinero, sugirió Marina. Tal vez por eso dejó el apartamento a la ausente Sofía en lugar de a Ana. Sofía reflexionó. Realmente, su abuela siempre había sido perspicaz. Tal vez sospechaba lo que realmente había sucedido, tal vez por eso dejó el apartamento a Sofía, no a Ana. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora tu familia te busca para formalizar la herencia. Sin ti, no pueden obtener el apartamento. Eso es lo que pasa, dijo Sofía con una sonrisa amarga. Así que no se trata de que te extrañen o se arrepientan. ¿Qué vas a hacer, Sofía?, preguntó Marina. Sofía se quedó pensativa. Parte de ella quería simplemente ignorar todo, dejarles el apartamento a ellos. Que hicieran lo que quisieran con él. Pero otra parte se indignaba. ¿Por qué debería renunciar a lo que legítimamente le pertenecía? ¿Por qué debería sacrificarse de nuevo por la familia que la traicionó? Lo pensaré,
dijo finalmente. Gracias por contármelo. Durante las siguientes semanas, Sofía recibió varios mensajes más de sus padres e incluso uno de Ana. Todos estaban escritos en el mismo tono, llenos de arrepentimiento, pidiendo perdón, deseando reconciliarse. En ninguno de ellos se mencionaba el apartamento de la abuela, como si no tuviera ninguna importancia. Sofía decidió probar su teoría y escribió una breve respuesta a su padre. Hola, papá. Estoy viva y bien. Vivo en Europa, trabajo en mi campo. No planeo regresar a Rusia. En cuanto al apartamento de la abuela, pueden disponer de él como quieran. Renuncio a la herencia. La respuesta llegó en cuestión de una hora. Querida Sofía, no sabes cuánto me alegra que hayas respondido. No te imaginas el peso que me has quitado de encima. Tu madre y yo ya no sabíamos qué pensar sobre el apartamento. ¿Estás segura? Es una propiedad muy valiosa y la abuela quería que fuera para ti. Tal vez deberías pensarlo bien. De todos modos, para renunciar a la herencia, necesitas venir a Rusia o visitar el consulado. Tal vez podríamos vernos mientras tanto. Te echo mucho de menos, hija. Sofía sacudió la cabeza leyendo el mensaje. Ya veo, pensó. Necesitaban que ella renunciara oficialmente a la herencia a favor de uno de ellos para poder vender el apartamento. En cualquier caso, se trataba de dinero, no de reconciliación. Decidió seguir el juego y escribió que pensaría en ir a Rusia, pero primero quería saber cómo estaba Ana, qué estaba haciendo, si todo estaba bien con ella. No quería desenterrar recuerdos demasiado dolorosos. Su padre respondió casi al instante, como si estuviera sentado frente a la computadora esperando su mensaje. Trabaja en la empresa, ha madurado mucho y ha cambiado. Estará muy feliz de ver a su hermana mayor, a pesar de todo. A menudo habla de ti, Sofía lamenta lo que pasó. Deberías darle la oportunidad de disculparse en persona. Sofía no creyó ni una palabra. Ana, arrepentida de la traición, Ana, deseando disculparse. Ana, que quería ser como ella. Sofía deliberadamente prolongó el tiempo, diciendo que lo estaba pensando, que tenía mucho trabajo, que necesitaba resolver asuntos antes de un posible viaje a Rusia. Pero mientras tanto, estudiaba detenidamente los mensajes de sus padres, tratando de entender qué querían realmente. Una cosa estaba clara, querían desesperadamente que ella fuera a Rusia. Le ofrecían pagar los boletos, reservar un hotel. Aunque lógicamente, deberían haberle ofrecido quedarse en la casa de sus padres, organizar el traslado desde el aeropuerto. Todo parecía demasiado insistente, demasiado sospechoso. Mientras tanto, Marina continuaba recopilando información de conocidos comunes. Se enteró de que Ana realmente se había casado con un tal Oleg Krimov, gerente de nivel medio en Vertical, que realmente trabajaba en el departamento financiero de la empresa y que ella y su esposo se habían mudado al apartamento de la abuela. Ya vivían allí, como si fuera suyo. Sofía sintió que la ira hervía en su interior. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron apropiarse tan fácilmente de lo que legalmente le pertenecía? Haré como si aceptara ir, decidió. Que piensen que su plan está funcionando, pero mientras tanto, prepararé un contraataque. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Marina preocupada. Sofía comenzó a comunicarse activamente con sus padres, discutiendo los detalles de su visita a Moscú. Fijó la fecha de llegada para principios de junio, aceptó quedarse en la casa de sus padres, aunque dijo que solo estaría en Moscú los pocos días necesarios para formalizar la herencia. La familia estaba encantada,
Los mensajes se volvían cada vez más cálidos, más cariñosos, más invitadores. Incluso Ana escribió un breve mensaje: no puedo esperar a verte, hermanita. Tenemos mucho de qué hablar. Sofía respondió en el mismo tono, cálida, abierta, sin rastro de sospecha. Pero en su interior, un plan se estaba gestando, un plan para exponer sus verdaderas intenciones, un plan para castigarlos por su traición. Sofía, sin decirle a nadie más que a Marina y a los abogados, compró un boleto de avión a Moscú para el día siguiente. ¿Estás segura?, preguntó Marina. He esperado un año, respondió Sofía. Es suficiente. Es hora de poner fin a esta farsa. El vuelo transcurrió en una tensa anticipación. Sofía no podía dormir, ni leer, ni ver películas. Todo el tiempo pensaba en el encuentro que se avecinaba, en lo que diría, en cómo se comportaría, si podría mantener la calma o si las emociones se apoderarían de ella. En el aeropuerto de Sheremetyevo, la recibió Marina. Se abrazaron como viejas amigas que no se habían visto en muchos años. No has cambiado nada, dijo Marina, mirando a su amiga. Bueno, tal vez un poco más delgada y más seria. 2 años en un país extranjero cambian a una persona, sonrió Sofía. Gracias por venir y por todo lo que has hecho por mí. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marina cuando se subieron a un taxi. Ahora voy a ver a los abogados. Necesito coordinar nuestras acciones. Y luego haré una visita a mi familia, dijo Sofía con determinación. En la oficina de la firma jurídica, Sofía se reunió con Denis Sokolov y su equipo. Discutieron el plan de acción, prepararon los documentos necesarios y acordaron cómo actuarían en caso de diferentes reacciones de la familia Fernández. Les sugiero que comencemos con el camino oficial, dijo Sokolov. Presentaremos una solicitud en el tribunal para que la declaren viva, para restaurar sus documentos. Paralelamente, prepararemos una demanda por fraude. ¿Cuánto tiempo llevará esto?, preguntó Sofía. El reconocimiento de una persona como viva puede llevar varios meses, respondió honestamente el abogado. El sistema judicial no es muy rápido con casos tan inusuales. Sofía estaba frente a la puerta de la casa que alguna vez fue su hogar. Sofía se encontraba de pie frente a la puerta de la casa que, en otro tiempo, había sido su refugio, su lugar seguro. Dentro de esas paredes estaban las personas que la habían traicionado, que la habían borrado de sus vidas por ambición y codicia. Pero ahora todo era diferente. Ya no era aquella joven ingenua que creía ciegamente en los lazos familiares. Había cambiado, ahora era fuerte, decidida y lista para luchar por la verdad. Respiró profundamente y tocó la puerta. Esta se abrió, revelando a su padre. Su rostro se tornó pálido, sus ojos se abrieron desmesuradamente por el horror. Detrás de él, su madre y su hermana se asomaban con miradas que oscilaban entre el miedo y la sorpresa. «Hola, papá», dijo Sofía con una calma gélida. «He vuelto». Su voz sonó como un veredicto, como el inicio del fin para aquellos que pensaban que la verdad jamás saldría a la luz. Entró en la casa con paso firme, dejando tras de sí un rastro de confianza y fortaleza. Este era su momento, el momento de enfrentar la verdad. Afuera comenzaba el amanecer. Los rayos del sol atravesaban las nubes, bañando la calle con una luz dorada y suave. Era un símbolo de un nuevo comienzo, tanto para ella como para el mundo que la rodeaba. Ese día no solo había recuperado su nombre y su dignidad, había demostrado, tanto a sí misma como al mundo entero, que incluso desde las profundidades más oscuras es posible ascender hacia la luz.
A veces, para alcanzar la libertad y empezar a vivir plenamente, es necesario atravesar el fuego de la traición y el frío de la soledad. Y Sofía lo sabía, su historia apenas comenzaba.